Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Declarar esta palabra del Señor que dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de eso se trata, de llegar a una estatura, de crecer a esa estatura del varón perfecto. Y hoy vamos a lo que hoy el Señor quiere hablarnos con toda reverencia, y donde está, yo le pido que pueda recibir y pueda preparar su terreno para recibir la palabra del Señor, y que el Espíritu Santo le revele en esta mañana qué es lo que Él quiere hablarle a su espíritu. Y hoy el título, para que ustedes, los que escriben, es uniendo nuestro clamor ea al sonido del shofar. Y es como Job dice en su palabra, Job capítulo 39, verso 16, que dice: ¿diste tú el caballo su fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y con el ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes que dice entre los clarines, o en otras versiones entre los chofares, ¡ea! ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Tremenda palabra la que hoy Dios nos va al Señor. Entonces, Job capítulo 39, del verso 19 en adelante, da todas las 16 características de la fe de Jesucristo, del hombre nuevo, de la persona nueva, de la fe del caballo. Entonces, ¿qué es la sustancia? ¿Qué es el hombre nuevo? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el caballo de la fe? Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Es la sustancia divina, es la palabra de vida, es la palabra de verdad, es la sustancia divina, es el hombre nuevo, es nuestro corazón nuevo. Eso es la sustancia divina. Pero entonces, hemos visto hasta el momento 14 características de la fe. Hoy vamos a hablar de la última característica, del grito de victoria, que el caballo de la fe dice ea, ea. Es la 15ª característica, y ya solo nos queda una más que la estaremos viendo el próximo miércoles, si es la voluntad del Padre. Entonces, para llegar a esta dimensión es un proceso, es una transformación de nuestro viejo hombre al hombre nuevo. Es una transformación. Y recuerde que 1 Corintios capítulo 13, del verso 3 al 7 al 8, están también las 16 características del amor. Y cada una de estas características del amor va aliado, va pegado o va unido a una característica de la fe. Y por eso 1 Corintios capítulo 13, verso 7 dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y la 15ª característica del amor de Jesucristo es: el amor todo lo soporta. Entonces, cuando el grito ea, ea suena en medio de los clarines o trompeta o shofar, cuando suena en medio de ese sonido, sale del espíritu una voz que dice ea, o un grito o un clamor, o un grito de victoria. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero hacer una recapitulación verdaderamente dónde estábamos, a qué venimos y por qué tiene que salir ese grito de victoria en nuestra vida.
Cuando nosotros venimos o estábamos en la eternidad, cuando fuimos creados por Dios, Él nos creó con un polvo de la cabeza, con polvo de su cabeza, con polvo afar. Y cuando nos puso aquí en la tierra, nos puso con una voluntad virgen. Por eso es que cuando la palabra de Dios en Génesis dice tierra, es tierra Adama. Y Adama viene es la palabra raíz de la palabra Adán. Adán no es un nombre, Adán es un género, o es la humanidad, es la persona. Entonces, cuando nos puso en el huerto del Edén, nos puso con una voluntad virgen, una voluntad en la cual se sometía a la voluntad de Dios. La voluntad del hombre se sometía a la voluntad de Dios. Y dice la palabra que Dios descendía y bajaba todos los días, todas las tardes, a platicar con el hombre, Dios. Y cuando Dios le dio una característica, no una característica, sino que le dio unos mandamientos específicos al hombre, en el cual le dijo, puedes comer de todos estos árboles, tienes que adorar, tienes que cercar, que es abad y chamar, que lo hemos hablado en varias repetidas ocasiones. Le dijo, tienes que comer de todo árbol, menos del árbol del bien y del mal. Ahí tenemos dos decretos: comer de todo árbol y no comer del árbol del bien y del mal, cercar y adorar. Habían 4 mandamientos ahí. En verdad eran 7 en total los que les dio, pero voy a recapitular en esto. Cuando Dios le dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ciertamente morirás. Cuando Dios le dijo al hombre que ciertamente iba a morir por desobedecer la palabra de Dios o un mandato de Dios, entonces él iba a morir. Pero ¿a qué muerte se refería? ¿Qué tipo de muerte? No era la muerte del ser humano, sino la muerte del espíritu que está en el ser humano. Por eso es que cuando el espíritu del hombre desobedece, el espíritu muere y es echado fuera del huerto del Edén. Entonces, cuando es echado fuera del huerto del Edén, cuando es sacado por desobedecer un mandato o una palabra de Dios, viene y Eva se convierte en madre de multitudes. Por lo tanto, todas aquellas personas que nacimos en este mundo, nacimos de una matriz pecaminosa, de una matriz que su voluntad era entregada o fue entregada a Satanás, o a la serpiente en ese momento. ¿Por qué? Porque desobedeció un mandato de Dios. Entonces, y la palabra de Dios dice en Romanos, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando usted vino aquí a la tierra, usted sabía en la condición que venía, sabía que iba a nacer de una matriz pecadora, de una voluntad que había sido entregada a Satanás, de una voluntad que había sido entregada al príncipe de este mundo. Por eso es que desde que nacemos, nosotros nacemos desobedientes. Nacemos no haciéndole caso a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado, tal como dice el salmista en el Salmo 51. En iniquidad fuimos formados y en pecado me concibió mi madre. Cuando decimos todo esto, entonces, para regresar al Padre, tenemos que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo es la sustancia divina, es el Cristo en nosotros que tiene que nacer de nuevo. Y Juan lo relata muy bien cuando en su palabra, en Juan capítulo 3, verso 1, cuando lee la historia de Nicodemo o habla de la conversación que Nicodemo con Jesús tuvo. Y dice Juan 3:1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. O sea, miren, este tipo era fariseo, conocía la palabra. Y dice, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mire qué tremendo este fariseo. El fariseo, aun cuando no tenía a Cristo ni había nacido de nuevo, por así decirlo, él sabía lo que Jesús hacía. Y sabía que lo que Jesús hacía era porque Dios estaba con él.
Entonces dice que nadie podía hacer con él. Nadie podía hacer las cosas si Dios no estaba con él. Entonces Jesús en el verso 3 le responde y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Aquí es donde viene lo lindo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Esa fue la respuesta que le dijo un fariseo. Y entonces Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando leemos esta porción de la Biblia, podemos darnos cuenta que mientras no nacemos de nuevo, mientras no aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, podemos darnos cuenta que estamos muertos en delitos y pecados. Que todavía está la voluntad de orgullo, la soberbia, los malos pensamientos, los malos deseos, o por qué no decir por toda la maldad que está en nosotros. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, porque recuerde lo que dijo en Génesis, dice, si ustedes desobedecen, ciertamente morirán. Y eso no se lo dijo como castigo solo a Adán y Eva, sino que nos llevó de encuentro a todos nosotros. Por eso es que nosotros nacimos pecaminosos. Es necesario para nosotros hoy nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos limita a nacer de nuevo? ¿Qué es lo que impide nacer de nuevo? Hay un muro que se opone entre estar en las condiciones que estamos y pensar o regresar o nacer de nuevo para buscar a Cristo. Entonces, el nacer de nuevo, que es toda la voluntad de orgullo, soberbia y todo lo maldad, va a desaparecer esos muros que están ahí. Lo que Dios nos quiere decir cuando nacemos de nuevo es que cuando Jesucristo entra a mi corazón, Él viene y absorbe lo que hablamos el domingo pasado. Dice que Él escarba la tierra y eretz. Entonces dice que la palabra escarba es la palabra absorbe. Entonces cuando Jesús entra a mi corazón, viene Él y absorbe toda la maldad que está en mi corazón. Y ojo, no toda la maldad, sino que empieza a absorber y empieza a posicionarse en mi corazón ese Cristo nuevo. Y a medida que yo vaya creciendo espiritualmente, obedeciendo la palabra de Dios, entonces el Cristo que está en mí, el hombre nuevo, va a ir absorbiendo toda la maldad que está en mi corazón. Si usted lee bien lo que Pablo decía en el libro de Romanos, es que nosotros nos encontramos en medio de dos leyes, la ley de la carne y la ley del Espíritu. Entonces lo que quiere hacer la ley del Espíritu, el Cristo que está en nosotros, es absorber todo lo que está en la carne. ¿Y qué hay en la carne? La voluntad de nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros malos pensamientos, nuestros gustos, sin importarnos lo que Cristo quiere en nosotros. Por así decirlo, es que la energía de maldad que está en nosotros, o que estaba en nosotros, o parte de la que estaba en nosotros, es transformada a una energía de gloria. Ojo con esto. No es que nosotros vamos a ser cambiados, sino vamos a ser transformados. Por eso es que los dones que antes usted los hacía para adorar a Lucifer, hoy lo va a transformar para adorar a Dios. Es una transformación. Entonces, es aquí cuando Jesucristo toma la autoridad de nuestra vida. Pablo decía, y él lo decía bien claro, cuando Jesucristo está en nosotros, somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué estoy dando todo este relato o toda esta historia desde Génesis? Porque si no, no vamos a entender por qué mi sonido ea o mi grito ea se va a unir al sonido del shofar.
Recuerden, el sonido del shofar es la voz de Dios. Es lo que Dios es, muchas veces es lo que Dios hace, o es la voz de Dios. Y eso lo pueden ver si usted quiere aprender más de la palabra de Dios, puede meterse a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar lo que hablamos el miércoles, que hablé de el sonido del shofar. Entonces, cuando en Cristo somos más que vencedores, es claro que ya no es nuestro orgullo, ya no es en nuestras fuerzas, ya no es en nuestra capacidad, sino que es en Cristo. En Cristo. En Cristo, usted y yo pasamos de la muerte a la vida. Por eso es que nosotros nacimos en pecado, nacimos muertos, iglesia. Nacimos muertos, nuestro espíritu nació muerto. Nuestro espíritu nacimos desobedientes. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba muerto. Entonces, en Cristo el espíritu nace, el espíritu es vivificado. El espíritu empieza a nacer de nuevo. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y podemos ver varios textos de la palabra del Señor, lo que en Cristo somos capaces de hacer. Romanos 6:11, y solo se los voy a leer, todo lo que somos capaces de hacer en Cristo, en el hombre nuevo, en ese corazón nuevo que está dentro de nuestro corazón, que es Cristo. Romanos 6:11 dice así, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Jesús nuestro Señor. Estábamos muertos, pero en Cristo estamos vivos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. O sea, vamos a tener una vida eterna en Cristo. La vida que estamos viviendo actualmente no es la vida que vamos a tener en Cristo en la eternidad. Tal vez ahorita estamos achacosos, tal vez ahorita estamos con nuestro cuerpo deteriorado, tal vez ahorita estamos en condiciones no agradables, pero en Cristo tendremos una vida agradable en Cristo en la eternidad. Romanos 8:1 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del pecado y de la muerte. Esto es hermoso. Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y conciencia me da testimonio, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, y podemos seguir leyendo, hay cantidad de versículos, si usted puede hacer ese ejemplo, que dice, en Cristo soy más que vencedor, en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, lo que estamos desarrollando, la fe de Jesucristo en nosotros nos va a hacer vencedores de cualquier situación en la cual estamos pasando. En Cristo somos más que vencedores. Entonces, Job capítulo 39, verso 25, si me acompañan aquí a la pantalla, Job capítulo 39, verso 25, antes, como dice entre los chofares, ea. Y Primera de Corintios capítulo 13, verso 7, que dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí es donde vamos a empezar a estudiar en esta mañana. Todo el resumen que les he hecho es para que entendamos verdaderamente esta característica de sacar este grito de victoria que dice, antes, como se dice entre los clarines, ea, ea. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Y entonces, si me acompaña también aquí a la pantalla, podemos ver y darnos cuenta que la palabra ea en el hebreo original es la H1989, pero su raíz es la palabra 1887, como ustedes lo pueden ver en su pantalla. Ea, y es la palabra hei, que significa he aquí, miren.
Y la traducción en uno de sus diccionarios dice que es un llamado como de elefante. Voy a explicar esto. Voy a explicar esto para que nos quede bien claro lo que hoy vamos a aprender. La palabra Ea es la palabra, viene de una palabra raíz, que es la H1887, que significa la Hei. La Hei. Y la Hei, en la traducción, la Hei está dentro del alefato o alfabeto hebreo, que significa he aquí, miren. Si puede ver la pantalla, tenemos también acá, y quise hacer este diccionario que está acá. Este es todas las letras del alefato hebreo, desde la Aleph hasta la Tav. Y en ese abecedario podemos encontrar la letra Hei de su nombre, que la vamos a ver acá, la letra Hei de su nombre. Aquí quedó encerradita, la letra Hei de su nombre. Y la letra Hei también tiene una figura en la pictografía que es un hombre con los brazos extendidos o con los brazos, con las manos hacia arriba, de esta forma. Ea, miren aquí, Ea. Por lo tanto, solo déjeme ver acá. La palabra Hei es he aquí, miren, y ahí está en el diagrama que esta es una persona con los brazos extendidos. Voy acá. Regrésame la pantalla acá, para que la entendamos. Dice, si unimos nuestro clamor Ea a los chofares y lo uno a la característica de amor, que es que todo lo soporta, el amor todo lo soporta, me hace darme cuenta que cuando yo doy mi grito Ea es un grito de victoria, pero que significa la segunda letra del nombre del Padre. Yud Hei, la segunda letra. Recuerden que hay 4 letras dentro del tetragramatón que es para hablar del nombre del Padre o del nombre de Jehová, que es Yud Hei Vav Hei. La Hei es la segunda letra de su nombre. Los que han estudiado la palabra de Dios y han escuchado este mensaje, nos damos cuenta que la Yod de su nombre es su sabiduría y la Hei es su entendimiento. Entonces, el grito Ea es entender la palabra de Dios. Es entender lo que me dice el manual de vida. Y aquí es donde vengo entrando ya a lo central de este mensaje. ¿Por qué muchas veces nosotros vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, nos congregamos y cumplimos muchos requisitos, pero muchos también desobedecemos a lo que la palabra de Dios dice? Y entonces vamos a la iglesia, nos congregamos, oramos y buscamos de Dios. Pero el buscar de Dios es hacerlo de una forma para satisfacer mis necesidades. Pero cuando la palabra de Dios me dice que tengo que hacer lo que dice el manual de vida, muchas veces no lo cumplimos o no lo obedecemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo obedecemos? Simple y sencillamente porque Dios quiere que todo su nombre sea hecho en nosotros, tener su esencia, tener su naturaleza, tener su carácter, tener el propósito de Él en nosotros. Entonces la palabra Ea es la segunda letra de su nombre, es el entendimiento. El entendimiento o el entender de que lo que la palabra de Dios dice tiene que sucederme a mí, tiene que aplicarse a mí.
por un lado vienen tus enemigos y por 7 sale huyendo. Pero cuando yo digo en la palabra, por un lado vienen tus enemigos y por 7 sale huyendo, y miro que no se cumple y no entiendo. ¿Por qué? Porque viene un enemigo y no miro por dónde huyen, sino que vienen más y más y más, pero no salen para dónde, no miro que huyan. Y entonces dice, bueno, aquí hay una diferencia entre lo que me dice la verdad y lo que me dice la palabra del Señor. ¿Por qué? La yud, voy a hablar de la yud, y eso está en la revista. ¿Qué es la yud? La explicación de la yud, la explicación de la hei, la explicación de la bab y la explicación de la segunda hei está en la revista que hoy se le va a dar, que es de este mes de agosto. La palabra yud, recuerde que el nombre del Padre es yud hei bab hei. La yod es la sabiduría, es la palabra, es Cristo en nosotros. Es el ayud, ese es el principio. Por eso es que la palabra Israel empieza con una letra yud, la más pequeñita de todo el alfabeto hebreo, y termina con la letra lamed. Y la letra lamed es la más grande. Y esto es cuestiones de poder interpretar como lógica, si usted lo quiere ver de esa forma. Empieza con algo pequeño, pero termina en algo grande. Empieza con sufrimiento, empieza con lamento, empieza con angustia, pero termina en victoria, termina en gloria, termina en poder. Todo lo que empieza muchas veces va a tener dificultad, porque es donde empieza nuestra separación para Dios. Cuando verdaderamente yo me doy cuenta que la yud es la sabiduría de su nombre, es la palabra de Cristo, es la sabiduría de amor en nosotros, entonces puedo darme cuenta que la sabiduría tiene que ver con oído, escuchar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, hay una verdad ante mí, hay una verdad expuesta ante mí, lo que dice la palabra del Señor. Hay una verdad aquí. Dice, por sus llagas nosotros fuimos sanados. Dice, a los que me aman me encuentran, los que temprano me buscan me encuentran. ¿Por qué? Porque esto les traerá riqueza y honra. Y hay tantas palabras que están en la Biblia que hay una verdad clara. Yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Riqueza y honra traerá a su vida. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Una palabra tuya bastará para sanarme. La gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Irás de gloria en gloria, pasarás por el fuego y no te quemarás. Entonces hay una verdad aquí en la palabra de Dios. Esta es su sabiduría, la palabra es la sabiduría, la yo de su nombre. Pero cuando vengo y encuentro el entendimiento de su nombre, la hei, he aquí, puedo darme cuenta entonces que la hei de su nombre, el entendimiento, no concuerda. O sea, lo que yo leo en la palabra de Dios no es lo que yo vivo. Lo que estoy viviendo actualmente no es lo que la palabra de Dios me dice cómo debería estar en este momento. Por eso es que hay cristianos que se frustran y andan deambulando de aquí para allá y no encuentran esa verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida está gobernada por el orgullo, está gobernada por la soberbia, está gobernada por la altivez. Entonces, hay una palabra ahí en la cual yo tengo que obedecerla. Y entonces cuando yo la obedezco, entiendo. Y ese cumplimiento de la palabra se va a hacer en mí, se va a cumplir en mi vida. Si nuestros oídos son abiertos, escucharán la verdad, conocerá la verdad y la verdad os libertará o los hará libre. Entonces, la yud tiene que ver con oído. Solo lo hice como para que entendiéramos, para pasar al entendimiento. La yud tiene que ver con los ojos, lo que miro la palabra, miro la verdad.
Miro lo que está escrito ahí y digo, wow, todo esto es para mí, esta constitución del reino es para mí. Pero la Hei, o la primera Hei de su nombre, tiene que ver con el entendimiento. Efesios capítulo 1, verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, si la sabiduría estaba vinculado con los ojos, con los oídos, Efesios me dice que el entendimiento tiene que ver con nuestros ojos. Porque dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Cuando yo miro la palabra entendimiento, la Hei, el grito Ea de victoria, es porque yo tengo claro y tengo entendido que mis ojos ya no están cegados a lo que Satanás ha puesto en mis ojos, sino que hay una luz de la verdad. Hay algo que tengo que hacerlo mío, hay algo que tengo que aplicarlo. Y por eso, si nos vamos al original de la palabra entendimiento, dice pensamientos profundos, actitud. Eso es entendimiento. Yo tengo que tener una actitud de creer que verdaderamente lo que estoy viviendo no es lo que la palabra de Dios me ha prometido, pero estoy pasando este proceso. ¿Por qué? Porque sé que al final de este túnel oscuro en el cual estoy, la palabra se hará mía y mis ojos serán abiertos. ¿Por qué? Porque el amor todo lo soporta. Cuando verdaderamente usted lee la palabra de Dios y cumple lo que la palabra de Dios dice, por mucho sufrimiento que ahorita esté pasando, por mucho que mire a su hermano postrado en una cama, mire a su familiar que no mire, que los médicos dan un veredicto, usted tiene una confianza plena, usted tiene una verdad en sus ojos, ha escuchado una verdad a través de sus oídos, pero también tiene una verdad ante sus ojos, un entendimiento que dice, yo he cumplido la palabra de Dios, por lo tanto este amor este sufrimiento yo lo voy a soportar. Ese es el entender que el proceso en el cual estamos pasando no es para muerte, sino para vida. Es entender que el proceso crucificado muchas veces trae sangre, muchas veces va a traer lloro, muchas veces va a traer lamento, pero el final será victorioso. Es entender que el proceso crucificado, que el camino de muerte, que el camino por el cual yo voy recorriendo, ciertamente es un camino duro, angosto, difícil, pero tengo el entendimiento que al final será una victoria. Entonces, cuando yo no tengo ese entendimiento, cuando yo no comprendo, cuando la palabra de Dios me dice que mis hijos estarán bien, que mi familia estará bien, que todo lo que me rodea, yo seré luz entre las naciones y tantas promesas, y tal vez mi vida es contrario a lo que estoy pasando. Pero si estoy obedeciendo la palabra de Dios, este proceso difícil que estás pasando, lo vas a soportar. Con el entendimiento de que el final será victorioso. Entiendo, en medio de la lucha, suena el shofar, suena la voz de Dios, y dice la palabra de Dios, entre el sonido del shofar, yo tiro un grito de entendimiento, que ciertamente, aunque mis ojos ahorita miren una cosa difícil, mi postrer estado será mayor que el primero. Entendimiento. Si yo no tengo el entendimiento de que la palabra de Dios se haga en mí, yo jamás voy a dar un grito de victoria. Jamás voy a dar un grito de victoria. Jamás. ¿Por qué? Porque voy a estar cegado. ¿Por qué voy a estar cegado? Porque todavía hay un muro de orgullo en mi corazón. Hay un mundo de malos pensamientos en mi corazón. Hay un muro de malos pensamientos. Hay un muro de malos deseos todavía en mi corazón. A
aparentamos muchas veces crecer cristianos, pero solo salimos del lugar donde nos congregamos y empezamos a hacer daño con la boca, amenazar gente, lastimar gente, enterrar puñales por la espalda. Y pero entonces, cuando nos está pasando una situación difícil, corremos a la palabra de Dios. Pero tú dijiste aquí, sí, pero tu accionar es diferente. Tu accionar es bien diferente. Entonces, la palabra entendimiento, y quiero ponérselas aquí en la pantalla, la palabra entendimiento, Efesios capítulo 1, verso 18. Efesios capítulo 1, verso 18, me dice así. Para que quede bien claro esta palabra, Efesios capítulo 1, verso 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entendimiento. Y la palabra entendimiento es la palabra entendimiento es la 1271. Y es, no sé si lo tienen en pantalla, sí, es pensamiento hondo, propiamente la facultad mental o su disposición, por implicación su ejercicio, entendimiento, mente, pensamiento. ¿Qué me da a entender esto? Que tengo que tener un pensamiento hondo, que el amor en esta situación yo lo voy a sufrir, yo voy a soportar, pero tengo una mentalidad y una disposición que verdaderamente, tanto en la angustia como en la desesperación, mi grito saldrá de mi corazón. Mi grito ea, porque ciertamente miraré la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué no estoy viviendo como he escuchado en la iglesia? Porque hay que nacer de nuevo para empezar. Porque hay que crecer también. Una vez nacido de nuevo, hay que crecer de nuevo. Hay que crecer en ese hombre nuevo que está en nuestro corazón. Y el crecer es donde me llama a separarme para Dios. Y es donde viene y nace la palabra santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es apartado para Dios. Santidad es vivir separaciones para Dios. Si yo no escucho la verdad, pero aún no, si yo escucho la verdad, pero aún no entiendo lo que me está pasando, sabiendo que leo la palabra del Señor, es porque todavía no he nacido de nuevo. Y número 2, porque todavía no he tenido separaciones para Dios. O sea, todavía sigue actuando mi mundo de orgullo, mi mundo de soberbia. Quiero hacerlo como yo quiero hacerlo. Lo voy a hacer al tiempo que yo quiera. Nadie me va a venir a dar órdenes a mí. Entonces no nos sometemos y simplemente tal vez hemos nacido de nuevo, pero el nacer de nuevo no nos lleva a un crecimiento. No nos lleva a una separación. El entendimiento me hace entender con un pensamiento hondo, en actitud, en disposición, que debo de emprender una separación de las cosas del mundo para agradar a Dios. Hoy en día no nos gusta, nos incomoda separarnos para Dios. Nos incomoda que nos pongan horarios de discipulado. Nos incomoda que nos pongan horario de oración. Nos incomoda que nos pongan todas aquellas cosas que nos llevan a entregarnos unas separaciones para Dios. El caballo de la fe de Jesucristo, absorbe las tinieblas y las transforma en gloria. Por lo tanto, el primer requisito para crecer en la estatura del varón perfecto es nacer de nuevo. Pero luego nacer de nuevo es llegar a tener separaciones para Dios. Es decir, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que tú quieras. ¿Cuántos sueños tú has tenido? ¿Cuántos anhelos en la vida tú has tenido? ¿Cuántas metas tú te has puesto en la vida? Pregunto, ¿serán las mismas metas? ¿Serán los mismos sueños de Dios para tu vida?
o simplemente por capricho digo, no, es que esto es mi sueño y lo voy a hacer. Y como es tu sueño, entonces camina solo y después son los problemas grandes que vienen a tu vida. Porque no tuvimos una separación. Puede ser que se presentaba algo hermoso, pero puede ser que no era un propósito de Dios. El entendimiento, el unirme al clamor, a la voz de Dios, es el espíritu mío. Y ahorita lo vamos a ver de esta forma, en base a la palabra de Dios. Entendimiento, aquí, miren, aquí estoy. No importa en qué situaciones me encuentro, pero aquí estoy, miren, aquí estoy. Estoy tal vez sin empleo, estoy con un familiar postrado, estoy siendo perseguido, estoy en una situación difícil, pero sé que el amor todo lo soporta. Porque yo tengo el entendimiento, yo voy a permanecer aquí, porque hay una verdad en la palabra de Dios, hay algo que aquí me dice en la palabra de Dios, yo entiendo y va mi pensamiento hondo y mi pensamiento profundo y yo lo voy a soportar, porque lo que estoy pasando no es para muerte, lo que estoy pasando es para ver la gloria de Dios, pero mi Padre me está haciendo entender que es un camino de separación, que es un camino de aflicción, que es un camino estrecho, que es un camino muchas veces doloroso, pero al final de ese camino me va a llevar a una gloria, a una verdad victoriosa, al propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el entendimiento, ese es el grito, ¡Ea! ¡Ea! Muchas veces nosotros queremos espantar demonios gritando, pero no es así, iglesia. Es con el entendimiento de saber por qué estoy dando ese grito, por qué doy un grito de júbilo, por qué yo clamo un grito de júbilo. Porque muchas veces decimos, diga un grito de júbilo y empezamos a gritar, ¡ay! Hasta sin garganta terminamos. Pero lo hacemos con orgullo, con soberbia, con altivez. ¿Ustedes creen que vamos a espantar a alguien con eso? No, hoy quiero verdaderamente concentrarte, que nos concentremos. ¿Y por qué el caballo de la fe dice ¡Ea! ¡Ea! Es un grito de ¡Ea! ¡Ea! Es un grito de victoria. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, los hijos de Dios, en Cristo yo voy a gritar ¡Ea! En Cristo soy vencedor, en Cristo soy sanado, en Cristo soy restituido, en Cristo miro la gloria, en Cristo miro que la gloria postrera será mayor que la primera, y no importa lo que esté pasando, yo voy a soportar este camino. ¿Sabes qué? Voy a soportar porque el amor todo lo soporta. Y es la característica que va unida a esta característica de la fe. La voz del sonido ea es una exclamación de victoria. Es como un sonido como de elefante. ¿Ustedes han escuchado algún sonido de un elefante alguna vez? Retumba. No es cualquier sonido. El caballo de la fe alabará al Señor con un llamado profético de victoria. El caballo de la fe alabará al Señor con un llamado profético de victoria. Y es aquí donde tú te paras y repito esto, porque el espíritu tuyo tiene que entender que el Espíritu de Dios nos está hablando en esta mañana. Tal vez estás en una situación de tirar la toalla, de decir ya no me congrego, ya no me discipulo, no me interesa nada de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no has entendido, no hay un sentimiento, un pensamiento hondo que te hace reaccionar en actitud de que tienes que soportar lo que estás pasando, porque el final será victorioso, el final será de vida, de victoria. Eso es lo que tenemos que aprender en esta mañana. El amor todo lo soporta. Jesucristo alabará. ¿Cuántos minutos llevo? Ya se me terminó el tiempo y solo quiero terminar con 2 ejemplos. Jesucristo alabará y gritará con un llamado profético. Cristo en nosotros empezará a tener llamados de victoria, porque es tiempo que el hombre viejo muera, es tiempo que la vieja carne muera, es tiempo de empezar a dar gritos de victoria. Todo aquello que estaba en tristeza se tornará en alegría, porque es óleo de gozo en lugar de luto. Por eso es que en el lenguaje pictográfico es un muñeco con los brazos levantados, abiertos,
Sonido abierto es un grito de victoria. Por eso es que cuando usted va a la iglesia, cuando usted va a danzar, cuando va a la iglesia, va a alabar, usted tiene que con todo el esplendor levantar las manos al cielo, porque está dando un grito de victoria. He aquí, miren aquí, no importa en la condición que estoy, no importa la situación que me encuentro, pero he aquí estoy adorándote, aquí estoy dando mi grito de victoria, aquí estoy dándote gracias, Señor, con las manos extendidas al cielo, con las manos levantadas, dándote honra y gloria en señal de rendición a Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? El muro de orgullo que está en ti, cuando le decimos, hermano, levante las manos, y empezamos así, con los brazos en las bolsas, y empezamos así como todos maniados, sin extender los brazos, sin entender que hay una victoria cuando tú levantas los brazos. Moisés, cuando se sentía cansado y bajaba los brazos, dice que su pueblo perdía las guerras, pero cuando él levantaba los brazos, cuando Jehú y Aarón le sostenían los brazos con las manos levantadas, el pueblo de Israel avanzaba. ¿Por qué? Porque había un entendimiento que no importaba el dolor, no importaba las circunstancias, él levantaba los brazos. Él decía al Padre, he aquí estoy, mírenme a mí, te estoy dando gloria, Señor. Y el pueblo avanzaba. ¿Cómo pretendemos ver la gloria de Dios si ni tan siquiera levantamos los brazos? Porque no creemos, porque no soportamos nada. Pasamos quejándonos, pasamos lamentándonos de la situación en que estamos, pasamos haciendo y diciendo cosas porque no soportamos nada. Cuando dice el amor, todo lo soporta. Iglesia, te hago un llamado en esta mañana. Soporta. Y voy a hablar un ejemplo, voy a decir. Suficiente con un ejemplo en esta mañana. Josué capítulo 6, verso 1. El libro de Josué, capítulo 6, verso 1. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 6, verso 1. Voy a la palabra del Señor. Si me la ponen en pantalla, por favor. Josué capítulo 6, verso 1. Josué capítulo 6, verso 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Nadie entraba y nadie salía. Voy cerrando ya. Dice que Jericó tenía la fama de que sus murallas eran invencibles, eran impenetrables. Sus murallas eran largas. La gloria del Señor, Dios nos permitió estar con mi esposa también allí en Jericó y ver aquellos muros de los que rodeaban la ciudad. Y entonces cuando los muros eran grandes y dice que habían arqueros en la parte de arriba y ollas de aceite hirviendo para que toda aquella persona que se acercara al muro o quisiera entrar a la ciudad eran afectados con arcos o eran afectados con olla con el aceite hirviendo. Y entonces la forma de como los muros de la soberbia, de la altivez que están en Jericó, también pueden ser quitados, pueden ser chupados, pueden ser botados en nuestro corazón. Esos muros que estaban en Jericó son muros de soberbia, de altanería, de desobediencia, de mentira, de hipocresía, de voluntad de orgullo, de soberbia, de altivez. Esos son los mismos muros. Esos son los mismos muros que hoy en día están en nuestro corazón. Pero mire cómo esos muros cayeron. Mire esos muros cómo cayeron, cómo fueron derribados. Y la verdad que en la lectura original dice que no cayeron, sino que fueron absorbidos, fueron chupados. La tierra se los tragó literalmente. Cuando nosotros miramos en los muros caídos, así está, los muros están chupados, o sea, los tragó la tierra, los jaló la tierra. Así están los muros hoy en día en Jericó. Es lo mismo que hace la fe de Jesucristo en nosotros. Absorbe los muros de orgullo, de vanidad, de soberbia, de mentira, de hipocresía, de altanería, de desobediencia y póngale todos los males habidos y por haber que hay en nuestra alma, que hay en nuestro corazón. Pero ¿cómo son quitados esos muros? ¿Cómo son quitados? ¿Cómo son quitados? ¿Cómo son absorbidos? Voy terminando ya. Verso 2 dice, mas Jehová dijo a Josué.
Usted solo léalo, solo déjeme esta pantalla acá. Porque quiero hoy que usted lea en su Biblia con sus propios ojos cómo esos muros pueden caer. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Aquella ciudad que era impenetrable, aquella ciudad que tenía grandes muros, que tenía arqueros, que tenía tantas cosas para evitar que el pueblo entrara. Le dice, mas Jehová dijo a Josué, Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Yo lo he entregado y te he entregado a su rey con sus varones de guerra. O sea, Dios entregó todo a Josué. ¿Por qué? Josué era una de las personas que adoraba estar a Dios, que era obediente a lo que Dios decía, que no se apartaba del tabernáculo, que estaba ahí, que cuando llegó el ángel, porque si usted lee Josué capítulo 5, verso 15, dijo, se le presentó el ángel y le dijo, Josué, quítate las sandalias de tus zapatos porque el lugar donde estás santo es. Y dice, y Josué así lo hizo. Josué obedeció. Josué no renegó. Josué no preguntó, ¿y por qué me voy a quitar estas sandalias? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Simplemente él entendía que cuando venía una palabra de Dios, él tenía que obedecerla sin buscarle tantas cosas o poner tantos peros. Josué entonces fue obediente y dice la palabra, y Josué así lo hizo. Josué se quitó las sandalias de los pies. Por lo tanto, la obediencia te lleva a la victoria. La obediencia en la palabra te lleva a la bendición. La obediencia te saca del estado actual, de la realidad que estás, para imponer la verdad. Entonces, Jehová le dijo a Josué, porque has obedecido, porque has estado siempre en el tabernáculo, porque no te has apartado de él, entonces te voy a entregar Jericó, te voy a entregar a sus reyes y a sus varones de guerra. Verso 3, y le dice, y le da la estrategia, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harás durante 6 días. Las estrategias que todos lo saben. 7 días visitaron la ciudad de Jericó. Un día daban cada vuelta y el 7º día dice que le dijo que ordenara que diera 7 vueltas. 7 vueltas. Mire esto lindo. Verso 4 dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán los chofares. Tocarán los clarines, tocarán las trompetas, el sonido de Dios, la voz de Dios, el chofar, ¿sí? Para que me vaya entendiendo. Este sonido era, pero potentísimo, se imagina un chofar sonando. Pero el verso 5 es lo que me lleva a explicarles hoy. Cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, cuando toquen prolongadamente el chofar, cuando toquen prolongadamente los clarines, el mismo clarines, entre medio de los clarines, que dice Job capítulo 39, entre medio de los clarines, es la misma situación que Jehová le está diciendo a Josué y dándole esa instrucción que le dice, y cuando toquen prolongadamente el chofar, así que oigas el sonido de la bocina, el sonido del chofar, todo el pueblo gritará a gran voz, el Ea, y todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Mire qué lindo. ¿Cómo el pueblo de Dios podía entender esto? O sea, es como que viniera ahorita, en ese momento, y le dice, miren, vamos a ir a dar esa ciudad que está amurallada, que tiene arqueros que de 5 a 8 metros de alto, de ancho 10 metros, no sé la dimensión exacta, solo sé que era larga. Dice el Señor que nos la va a entregar solo con ir por 7 días a la ciudad de Jericó, rodar una vuelta por cada día, y el 7º día dar 7 vueltas, sonará el chofar y nosotros diremos, ¡Ea! ¡Ea! Y los muros caerán. Aquel que no es entendido, aquel que desobedece, va a murmurar y le va a decir a otro cuento, a otra persona con ese cuento. Yo no creo. Pero aquel que entiende que lo espiritual de Dios, que con los mandamientos hay que obedecerlos, que no importa lo que estás pasando, que tienes que soportar y creer. ¿Para qué?
para que la verdad se cumpla en nosotros. Siempre les he dicho esto. Hay una verdad y hay una realidad. La realidad es la que estamos viviendo, pero hay una verdad que se llama Jesucristo. Esta realidad tenemos que convertirla en verdad. En verdad, porque la realidad muchas veces son cosas que Satanás pone, pero la verdad es la palabra de Dios. Entonces viene y le dice a Josué al pueblo: miren, van a dar 7 vueltas este último día y van a sonar los chofares, y cuando suenen los chofares, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro caerá. Hoy tenemos que escuchar la voz de Dios y dejar que el he aquí, que el ea salga del espíritu vivificado, del espíritu que ha nacido de nuevo. Eso es lo que quiero enseñarte hoy, y con esto termino. La palabra gritará es la palabra ruá, y la palabra ruá significa arruinar, especialmente romper. Cuando el espíritu que ha nacido de nuevo en mi corazón va a romper toda tiniebla, va a romper toda escasez, va a romper toda mentira de Satanás, va a romper todo muro de soberbia, va a romper toda altivez, va a romper todo aquello que me ha estado arruinando la vida. Y entonces el ruá es el arruinar, especialmente por romper, es figurativamente dividir los oídos, es gritar por alarma o gozo, es aclamar, es alegre, es dar un sonido, es regocijar. El ruah viene del ruaj, y el ruaj kadosh es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el ruah es mi espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, y cuando recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, vivifica mi espíritu. Entonces ese espíritu, mi espíritu, empieza a sacar el grito de alabanza, el grito de victoria, el grito ea, el grito de alabanza, el grito de decir: he aquí, lo estoy soportando, pero sé que miraré la gloria de Dios. El ruah viene del ruach, del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? El sonido del ruah, de tu espíritu, de mi espíritu, que está en nosotros, comandado por el Espíritu Santo. Cuando mi espíritu se une al Espíritu Santo, saldrá un clamor, saldrá un ea de mí, un ea que se unirá al sonido del shofar, a la voz de la trompeta, a la voz de Dios. Entonces hay un acuerdo que lo que dice la voz de Dios, yo lo alabo, yo lo exalto, yo lo glorifico. No pongo peros, no pongo circunstancias, no pongo obstáculos, simplemente el amor todo lo soporta. Pero el enemigo nos calla, nos enmudece, no alabamos, no brincamos, porque Satanás nos hace ver ridículos. Ay, ¿por qué vas a gritar? No hay necesario gritar, no hay necesario alabar. Ahí quedito puedes alabar. Hoy yo te quiero decir, en el entendimiento y en el espíritu, muchas veces hay que gritar, muchas veces hay que exaltar, muchas veces hay que adorar, muchas veces hay que salir ese ruido, ese sonido de exclamación de victoria. Y el pueblo gritará, ¡ruah! El pueblo dirá, ¡ea!, al sonido del shofar. Si eso no nos pasa en la vida, si todavía estamos tímidos y todavía no nos gusta la alabanza, o todavía no nos gusta obedecer la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillamente es porque hay muros de orgullo, muros de soberbia que todavía hay en mi ser interior. Hay muros de orgullo.